esta presentación editorial en el marco de la tercera edición de la Feria del Libro Lagos Ediciones. En esta ocasión vamos a estar presentando el libro Elementos para hacer una tesis y no plagiar en el intento. Tenemos la honorable presencia del doctor Ángel Cristian Luna Alfaro. Les voy a leer un poquito sobre su recorrido académico. Él es doctor en Historia y Etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y cuenta con una especialidad en Estudios de Género por la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Guadalajara. Actualmente es profesor e investigador del Centro Universitario de los Lagos de la Universidad de Guadalajara, donde forma parte del cuerpo académico Cultura y Sociedad. Es miembro también del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y cuenta con perfil deseable PRODEP. Ha sido coordinador y autor en más de una decena de libros que giran en torno a los derechos humanos, la producción científica desde las ciencias sociales y el valor de la historia cultural y la exploración del fenómeno de la prostitución, la trata de personas, la masculinidad, entre otros temas. Asimismo, en 2023 fue honrado con la presea al mérito académico Enrique Díaz de León 2023, expedida por la Universidad de Guadalajara. Entonces, doctor, pues le damos el uso de la voz para que nos cuente de qué va este libro y qué importancia tiene, ¿no? Adelante. Gracias, Judith. ¿Me tengo que poner el micrófono? ¿Qué hago? ¿Sí? Ok. Voy a aprender esto. Hola, ahí está. Muy bien. Pues bueno, yo agradezco la invitación y del honor de estar aquí un rato. Voy a platicar a grandes rasgos cómo me fue. Este es un texto que generó un montón de retos en el sentido de convocar personas para que aporten en su trabajo, y precisamente quiero comenzar a platicar precisamente una problemática que seguimos padeciendo desde el momento en que se llega a parir este texto, que aunque está planteado para 2023, su fecha de publicación sale a la luz a inicios de 2024. Y fíjense que de ese tiempo a la fecha, lamentablemente, no aparece un colega arqueólogo por muchas circunstancias de las que se están viviendo actualmente en nuestro país. Mi formación académica me ha llevado a colaborar con personas en los escenarios de desaparición, de violencia, y algunos arqueólogos forenses sobre todo. No puedo nombrarle en este momento al colega, pero sí puedo yo plantear aquí que pensar y escribir salva. Lamentablemente nuestro colega, aunque le sugerimos varios elementos de hacer su reporte a tiempo, no lo hizo como muchos hombres en el mundo, no atendió lo que debía de hacer y desapareció. En ese mismo momento había una colega que también estaba en este escenario. Ella, como muchas mujeres en el mundo, asumió su responsabilidad. También desaparece unos días y la logramos encontrar porque hizo su reporte. No nos vamos a poner a discutir muchos elementos de género, pero sí quiero mencionar que saber escribir también nos sugiere saber pensar. Y eso en muchas ocasiones salva las posibilidades de no solo de efectuar profesionalmente y éticamente nuestro trabajo, sino también nuestra vida. Y esa es mi labor en una institución que no siempre observa como positivo el chance de que alguien les esté revisando para que redacten bien en tiempo y forma, ¿no? Sí, amigos y amigas, hermanos y hermanas, me tocó ser el profesor de metodología de la investigación. Y en ese sentido, entonces, ser quizá uno de los profesores más detestables del planeta Tierra, ¿no? Y me toca asumir esta hermosa responsabilidad, ¿no? Así como a los médicos se les exige cierta posición y circunstancia desde el inicio de la profesión, digamos, contemplar un médico que no sabe canalizar venas, ¿no?
que no tiene la fortaleza de ponerse frente a una persona que se está desangrando y demás cuestiones, ¿no?, para ejercer un procedimiento y salvarle, ¿no? Así de la misma manera quienes estudiamos humanidades y ciencias sociales, pero yo me atrevería a decir que todas las carreras en general, ¿no?, si no sabemos plantear una tesis, ¿no?, y defenderla a lo largo de nuestro proceso formativo, tal vez no tendríamos que estar haciendo nada en la universidad. Lo que acabo de aseverar sé que puede tener conflictos al respecto y podemos dialogarlo sobre esto, ¿no? Lamentablemente, entonces, las autoridades de la Secretaría de Educación Pública, ya sea a nivel estatal y federal, ¿no?, se han inventado una serie de procedimientos para titularnos, ¿no? Yo vengo de uno de esos, ¿no? Se inventaron este rollo de los promedios, ¿no? Y entonces en su momento lo acepté porque yo creí que como me iba a dedicar nada más a la docencia, no necesitaba desarrollar habilidades para la investigación. Y así no fue el asunto ni esta historia. Yo quiero creer que el empleo que actualmente tengo y muchos otros más tiene que ver con estas cuestiones que uno aprende a veces de una manera un tanto incómoda, ¿no? Escribir, pensar, investigar propiamente, ¿no? Entonces, de eso se trata este libro. Este libro es un elogio a la posibilidad de algo que ya está perdido en Latinoamérica. Y yo agradezco mucho a la gente que el día de hoy está presente, pero también hay que subrayar que este no es un tema taquillero. O sea, aquí no voy a hablar, digamos, de cosas muy amables que digamos, ¿no? Y voy a tratar de distanciarme un poco de las cuestiones políticas, pero también me es inevitable, así que ahí andan editando lo que yo acabe diciendo para que no vaya a haber problemas más adelante. Y es que este texto, no sé si alguien ya ha tenido tal vez el disgusto de comenzar a darle una ojeada, pero no comienzo a reflexionar sobre el aspecto de cómo redactar una tesis, sino más bien cuál ha sido el desastroso resultado de cuando un político intenta hacerlo. Y con eso abro este libro. Señalo una serie de personajes en México, en Latinoamérica y en otras partes del mundo que han plagiado su tesis, ¿no? Y cuál ha sido el resultado al respecto, ¿no? ¿Ustedes cuál creen que ha sido el resultado que ha pasado con estos personajes? Nada, dice el compañero por allá atrás, no sé si se grabó, pero eso fue lo que dijo, ¿no? Sale mal, definitivamente. Sale mal. Vieras que una de ellas está ahorita pidiendo el voto para ejercer la justicia en nuestro país. De ese tamaño es la desfachatez de esta gente. Hubo otro que pudo terminar hábilmente su sexenio a nivel federal, ¿no? Y actualmente vive muy bien en España, ¿no? Y un sinfín de gente que está ahí. Pero no solamente hablo en este libro de los políticos, sino también de los académicos que plagian su trabajo, ¿no? Algunos, como hay un tipo de origen chileno que le cachan en la movida con su tesis doctoral, pues se hace la chillona, como hicimos en México, y dice, bueno, es que a mí me presionaba mucho, es que es muy difícil, es que el sistema es canijo, que mira, que el SNI, que no sé, que el tiempo completo, que lo que sea, ¿no? Pero le quitaron su doctorado y al final el tipo acabó, porque le di seguimiento al chisme. Bueno, eso se le llama labor antropológica. Hice labor antropológica, etnográfica en el sentido digital. Y el tipo acabó escondido en un ciber en el pueblo de su natal Chile. Sale de vez en cuando a comprar sus víveres y se mete para sobrevivir, y desde ahí adentro atiende lo que puede y tiene una economía de subsistencia nada más, ¿no? Porque hay personas que pues, todavía tienen cierto grado de vergüenza, de pena, y entonces el tipo ya no le insistió y se quedó ahí. Pero el ámbito político no es así. La gente hace esto cotidianamente y es solamente para el caso europeo. Si no mal recuerdo, es un líder de origen alemán que al cacharle la movida con su tesis de maestría, si no mal recuerdo, sí renuncia al puesto, ¿no? De ahí en fuera no hay otro caso más.
En Argentina tenemos a Milei, ¿no? Que se ha comprobado el plagio de su tesis y otros personajes. Hay gente que nunca hizo tesis, ¿no? Y de todas maneras es presidente de mil cosas o gobernador y otras cuestiones más. Y yo así arranco este asunto porque me parece que es importante que estudiemos estos temas y estos elementos desde la universidad y otros puntos más. Este texto compila 9 capítulos que sugieren la posibilidad de que podamos recurrir pues, a un texto que es pues de libre acceso gracias a la Universidad de Guadalajara, al Centro Universitario de los Lagos. Este texto puede consultarse en cualquier parte del mundo y la gente puede tener acceso y no habrá el pretexto de que como no hay dinero, pues entonces no se compra, pues, ¿no? Lo que todavía no sabemos es que a pesar de ser gratuito, si la gente lo está leyendo, por lo menos yo lo leo regularmente porque es un libro que estoy utilizando en las clases, ¿no? No sé, yo tengo esperanzas de que tal vez dentro de unos 30 años la gente diga, sí, alguna vez lo leí y me sirvió de algo, ¿no? Aquí hay varias cuestiones que me parecen importantes, desde hablar de aspectos éticos en el sentido del plagio propiamente, de evitar el plagio, de saber los procedimientos por lo menos del APA 7, ¿no? Que es como lo último que nos toca, ¿no? Y por ahí yo aporto algo que es muy vivencial, que tiene que ver con evitar pues estos elementos que yo comencé a platicar al inicio de esta exposición. Y es precisamente evitar que no nos maten haciendo nuestro trabajo. Nada más es lo que yo aporto, ¿no? ¿Y por qué nos tendrían que matar haciendo nada más nuestro trabajo? Nos pueden matar haciendo nuestra tesis, nos pueden desaparecer preguntando, ¿no? Pues sí, nos tocó vivir en un escenario así. Luego, para colmo de males, pues también hemos crecido en escenarios educativos en donde una sola pregunta no nos basta y seguimos preguntando y tratando de averiguar varios aspectos, y eso a la gente no le agrada, ¿no? De por sí en mis tiempos era complejo esto, ya estoy dando el viejazo planteando esto en mis tiempos, ¿no? Pero en los tiempos que les toca vivir a ustedes todavía es más complejo este asunto. Preguntar sobre todo al poderoso es sinónimo de incomodar, porque a los escenarios del poder no, pues no están habituados a rendir cuentas, a tener claridad pues, en el mundo, ¿no? Entonces, yo la verdad me ubico en estos escenarios. Este es parte del planteamiento que yo hago. Hay diversos apartados en este texto, ¿no? Que procuran dar cuenta entonces de cómo se puede iniciar una investigación, cómo concluirla, cómo pensar el marco teórico, cómo citar correctamente y otros puntos más que me pueden parecer, al menos en lo personal, de cierto interés, ¿no? Y yo podría seguir platicando varias cuestiones que me pueden llamar la atención en este escenario, pero a mí me gustaría como abrir un poco el tema del micrófono. Yo quiero entender, porque además uno se dedica a la docencia porque pues uno le juega lo perdido, como dice Silvio Rodríguez, ¿no? O sea, uno está aquí esperando que un día entre el unicornio, ¿no? Y algo suceda, ¿no? Yo estoy cumpliendo 7 años, nunca he tenido el gusto de dirigir una tesis de licenciatura acá. Algunas veces es porque no se ha podido y otras porque no he querido, ¿no? Pero no sé, yo quiero creer que tengo enfrente personas que tal vez les inquiete saber algo al respecto, y me gustaría más que seguir hablando, escuchándoles si es que ustedes quieren participar, reflexionar sobre esto, ¿no? Elementos para hacer una tesis y no plagiar en el intento, ¿no? Entonces, bueno, pues hago un pequeño receso aquí. Yo igual puedo hablar de mi infancia u otras cosas más, pero si ustedes quieren hablar, creo que Ana se quiere animar y va a ser como la primera valienta de esta tarde. Adelante, Ana. Gracias.
Pues yo ya como alumna de octavo semestre, ahora sí que yo ya voy para salida. Y nos dan la manera de titulación o por promedio o por tesis. Pero a mí se me hace curioso que nosotros, siendo estudiantes de humanidades, la mayoría, o por lo menos en mi grupo, prefiere titularse por promedio. Yo considero que pues es una forma, no necesariamente es obligación, pero digo, venimos de una carrera en la que terminamos haciendo resúmenes, unos 5 por semana, pero aún así muchas personas, tal vez por sus condiciones, porque toma tiempo, toma muchísimo tiempo, podría ser un año, podría ser dos, dependiendo de cuánto le dediques, pero muchos no se creen capaces de abarcar temas en una tesis o siquiera de dedicarse tiempo. Claro. ¿Usted cree que, o cómo consideraría usted que esas personas puedan apoyarse, animarse en eso? ¿O cree que de tiro sí hay personas que no se deberían de dedicar a hacer una tesis? Híjole, Ana, pues pones el dedo en la llaga sobre una situación que además es generalizada, ¿no? No solamente nos sucede en esta institución y no propiamente a humanidades, pues, o sea, es una cosa en ingenierías y demás, ¿no? Yo coincido en lo que tú mencionas, ya a mi manera lo mencioné al inicio de esta exposición, ¿no? Es más, yo quisiera entender, si mi hijo a sus 11 años entiende que es una preocupación epistemológica, yo creo que lo puede entender cualquier ser humano, pero no es así. Al pobre le tocó tener un papá como el que tienes enfrente y entonces o lo escucha o ve qué cosas hace, ¿no? Y ahí se anda preguntando cosas y escribe cosas y no sé, ¿no? Pero eso tiene que ver con privilegios de clase social. En definitiva, no podría yo aseverar, pues, que todas las personas tienen esas posibilidades. Por lo menos internet en casa, tener una habitación sola para que hagas tus propias tareas, momentos para estudiar, dedicarte nada más a estudiar, por ejemplo, es un gran privilegio, ¿no? Que no cualquiera lo puede hacer. Y por ahí podría yo entender la necesidad de la inmediatez que puede significarles titularse por cualquier procedimiento menos la tesis, que no solamente implica eso. Es decir, si solo fuera el asunto de redactar, ¿no? Ten y ya te titulas, pues no es así, ¿no? Se requiere, como bien lo sabemos, además de habilidades políticas, titularse, hacer una tesis y tener congeniar con otras personas para que te puedan compartir cosas y aguantar hasta el final con todos los corajes que puede implicar que haya gente que te destruya, que haya gente que te ayude, etcétera, etcétera, gente que no puede y que se tarda 3, 5 meses en contestarte algo, ¿no? Y al final que te salga con que no, yo ni le sé, ¿no? El tema, todo eso cuenta. Y para lograr llegar al final necesitas tener una familia que te sostenga, tener dinero, ¿no? Y tener un montón de cosas que no toda la gente puede hacer. Esa es una realidad, ¿no? Que podríamos tomar en cuenta. Lo cierto es que quiero entender que cualquier estudiante, pues, universitario, desde el primer semestre hasta el último, como bien dices, está haciendo una propuesta de investigación. Así que en el último semestre deberíamos de estar nada más con el borrador de tesis, ¿no? Y así podría ser la historia de manera ideal. Pero el otro problema es la falta de incentivos para hacerlo. O sea, ¿para qué hacemos una tesis? Ese es el otro punto. Yo no están aquí para saberlo, yo para contarlo, pero todos los domingos cuando yo estudié la licenciatura me iba a un mercado muy popular de Jalapa, donde la gente vendía cosas usadas, ropa, hasta comida, lo que sea, ¿no? Y entre ese tipo de cosas, en aquellos tiempos, pues había mucha gente que nos bañábamos en boiler pues de, ¿cómo se llama? De leña, ¿no? Y le metíamos desde pedazos de hoja, desechos de lo que fuera, ¿no? Y ocupábamos, entre otras cosas, y ya sabíamos muy bien a dónde ir, porque había un mercader que vendía tesis de licenciaturas de ciencias sociales
y humanidades, que siempre son así tremendas, ¿no? Y nosotros procurábamos caerle al primer cargamento que llevaba, ¿no? Pues porque ese nos servía para una semana, ¿no? Para irle metiendo al pollo. Y ese es el otro punto que también vale la pena reflexionar, ¿no? ¿Para qué hacemos la tesis? Y una vez que la hagamos, ¿cómo la usamos para trabajar? Para que nos dé dinero, ¿no? Para que podamos comer de ella, ¿no? Entonces, lo que acabamos observando es que hay una ausencia de política pública en el sentido educativo para hacer un círculo virtuoso en donde la gente esté convencida de hacer eso, tenga tiempo, tenga el recurso para hacerlo, ¿no? Produzca y de la misma manera le sirva para emplearse, ¿no? Por ejemplo, no para hacerse rico, pero para obtener algo, ¿no? Por ejemplo, ingresar por lo menos a un posgrado. Pero eso no existe. Seguimos teniendo un montón de personajes encargados del sistema educativo que no vienen de la experiencia educativa, ¿no? Entonces eso es muy complejo. Seguimos teniendo gente que hace trabajos de tesis teóricos hermosos, que proponen cosas muy brillantes, pero que a la gente que anda caminando allá afuera no le interesa, ¿no? Y ese es el otro reto que seguimos teniendo. ¿Cómo hacer que nuestro trabajo desde las universidades y los escenarios académicos impacte realmente a las personas que no tienen la oportunidad de estar en la universidad? No siempre se va a poder hacer eso, pero tal vez las tesis tendrían que dividirse entre elementos teóricos y cuestiones prácticas que ayuden a las personas, ¿no? Pues ese es el análisis, esa es como la idea que yo observo, ¿no? Necesitaríamos personas en el ámbito de la Secretaría de Educación que hagan tesis y que sepan este proceso, que tengan la experiencia y que nos puedan decir hacia dónde vamos. La tendencia lamentable es que el instrumento llamado tesis desaparezca, ¿sí? Y creo que esa es la discusión que yo siempre busco tener, digamos, cuando presento este libro en algún lugar como este. Es mi comentario, Ana. Lamento no tener la solución. No sé si alguien más quiera comentar algo, pues yo aquí estoy escuchando, puede ser más entretenido así. También chidas las agujetas que tienes. Quiero unas. Retomando un comentario que hacía Ana sobre quizás qué habilidades o capacidades tienen que tener los estudiantes o las personas en general para hacer una investigación. Quizás sería como bueno abordar este tema que nos acoge mucho en nuestro contexto actual, que tiene que ver con las inteligencias artificiales. O sea, quizás ahora, aunque no existían otros métodos de titulación, o sea, que forzosamente tuviéramos que hacer una tesis, creo que ahora es como un poco más complicado porque tenemos esta posibilidad de acceder a este tipo de herramientas que son, un plagio masivo, pues, o sea, no es solamente plagiar la obra de alguien más directamente, sino demasiado, pues, o sea, ni siquiera sabemos de dónde proviene esa información. Entonces, como investigador, como profesor, y también como desde su perspectiva ética como persona, ¿qué podemos hacer ante este escenario? O sea, tanto investigadores como estudiantes, pues, ¿cuál es el reto más grande ante esta situación? Pues es otro tema que tengo que batallar todos los semestres. Y sabes que lo más complicado de este asunto es tratar de, no sé si la palabra sea convencer a la otra persona que está plagiando. O sea, ahorita no voy a decir nombres ni grupos ni mucho menos, ¿no? Pero le di clases el semestre anterior a un grupo que no era humanidades, pero en humanidades también sucede. Más de 20 estudiantes, 26 si no mal recuerdo, y me aventé medio semestre para ejemplificar de 70 millones de formas que lo que están haciendo es plagio y que eso no debe de ser, ¿no?
Yo terminé el curso de un semestre, ¿no? Y me siguieron presentando documentos con plagio. O sea, completos, es más, hasta la hoja de presentación se plagiaron, ¿no? Y entonces llega un momento, yo lo que comencé a hacer fue contactarme con otros académicos del país, ¿no? Para saber si ese mal lo están viviendo, por ejemplo, en el estado de Morelos, en Hidalgo, en Oaxaca, etc. Y es el mismo problema. Este problema por lo menos está ubicado en todo el continente en el que estamos viviendo, ¿no? Y tiene que ver con la fractura del sistema educativo. O sea, la gente se sigue preguntando ¿para qué estudio? ¿Para qué hago cosas? Si de todas maneras aquel que no hizo nada va a ganar más dinero que yo, ¿no? Y ese ya no es tanto el problema, pues, de nosotros que podemos hacer algo desde el aula. Ese sigue siendo una pelota que está en la cancha de los gobernantes. Ese es un problema que tendríamos que exigir y demandar, ¿no? Y eso no se está poniendo en la mesa en la exigencia que tiene la gente en nuestro país actualmente. Ahí si luego me quieren cortar, no hay problema, yo asumo mi responsabilidad, ¿no? Pero sí es un punto que yo quiero plantear. Se está exigiendo una mejora económica, se está exigiendo cosas valiosas, necesarias, importantes, que tienen que ver con la dignidad del ingreso del magisterio, pues, ¿no? Pero no se está buscando pues reformar todo este proceso en donde tenemos un ejército de docentes en este país que da clases sin haberse titulado por ninguna modalidad, ¿no? Que además llegan a ser directores de ciertas áreas, tener ingresos mayores a los que sugirió nuestro queridísimo presidente anterior, ¿no? Y eso es lo que observan las nuevas generaciones. ¿Para qué hago cosas si aquel que no sabe ni hablar, leer ni escribir está allá arriba? Y ese asunto, por fortuna, sí está en nuestras manos, porque podemos comenzar a elegir perfiles diferentes en calidad de gobernantes, en teoría, ¿sí? Claro, actualmente tenemos una presidenta que es doctora en ciencias. De repente a mí me surgen muchas dudas sobre si pueden ser los perfiles ideales para gobernar un país, ¿no? Pero si por lo menos nos dieran la oportunidad de hacer las mismas cosas que hicieron los anteriores, valdría la pena esto. Es como los señalamientos que hacen en el caso del género, ¿no? O sea, no, pero es que las mujeres también pueden transar, pero es que las mujeres, pues sí, pero hay que darles las mismas oportunidades. Si van a acabar haciendo lo mismo con las oportunidades que se tengan, pues ya va a ser problema de cada quien. Entonces, creo que la academia debe de meterse también a la política, pero bien, y hacer también procedimientos. Esta idea de que eso lo hagan los demás, que eso lo hagan los corruptos, ¿no? Que eso lo hagan los que acarrean y todo lo que sabemos, creo que eso deberíamos de desdibujarlo. Creo que nosotros nos tenemos que lanzar también y cambiar esto en la medida de lo posible, ¿no? Es como una propuesta, ¿no? que está siendo muy lenta y que pues el mundo nos lo está exigiendo, ¿no? Seguimos teniendo gente muy torpe que conduce países, digo, Trump es uno de ellos, ¿no? Milei es otro, y yo creo que si hacemos un listado tremendo vamos a encontrarnos gente que odia a la academia, incluso, ¿no? Y que cualquier señalamiento lo observa como un ataque frontal al respecto de esto, ¿no? Nosotros tenemos un poder que no queremos evidenciarlo siempre, o que no estamos tan conscientes de que lo tenemos, ¿no? Y que tiene que ver con el conocimiento. Este es nuestro poder, esta es nuestra posibilidad de plantearnos, de posicionarnos, ¿no?
Al final, lo que hace mucho gobernante promedio es que nos subcontrata, ¿no? Ellos no saben cómo hacer las cosas y nos acaban subcontratando con 2 pesos para hacer algo, ¿no? Creo que ese es otro pendiente que también tenemos en la academia. Debemos de aprender a cobrar, debemos de aprender a efectuar nuestra labor, debemos de plantearle a quien no sabe cuánto valemos. Pero eso no va a venir un mercader de superación personal a decirte que tú eres poesía o que eres cuento bendito y entonces ya te va a ligar o algo por el estilo. No, es un asunto que debemos de aprender a hacer, ¿no? Entonces es el planteamiento que yo podría hacer, ¿no? Nosotros tenemos que meternos a esto, debemos de creernos nuestra posición en este mundo, ¿no? Debemos de aprender a opinar, debemos de aprender a plantear cosas abiertamente y a exigir pues un mundo digno, ¿no? Se está haciendo el cambio. A mí me llama mucho la atención el trabajo que desde la vivencia y la academia hacen personas como Olimpia, ¿no? Y su ley, ¿no? Para cambiar pues este país y el mundo, ¿no? Y así creo que el listado puede ser enriquecedor, ¿no? Entonces creo que podemos funcionar para algo más que hacer marchas. El día de conmemoración de cualquier otra cosa, ¿no? Creo que sí podríamos comenzar a incidir en ese sentido. Me agradaría verles allí, ¿no? Y combatir, como sé que también lo hacen desde los salones, o desde cualquier otro escenario que hacen. Es algo que tenemos que hacer. Creo que hemos sido convocados para esto, hemos nacido para esto y debemos y si no hay un espacio tenemos que crearlo para nosotros, ¿no? Entonces pues por ahí está el asunto. El mundo se está llenando de liderazgos ineptos, ¿no? Eso es lo que está caracterizando al mundo, ¿no? Creo que nosotros no lo somos tanto y podemos cambiar estas cosas. Hay que revertirlas, hay que creernos lo que somos. Nadie va a cambiar eso. No va a llegar el gobernante que suele ser un burro, ¿no? Y decirnos, ustedes valen y ahí te van tus 50,000 pesos mensuales. No, hay que exigirlo, hay que hacerlo. Nosotros sabemos hacer una tesis, nosotros pensamos, nosotros sabemos escribir. Es lo que hace, nosotros sabemos hacer 1,000 millones de cosas más que un político promedio. Para eso nos preparamos en la Universidad de Guadalajara. ¿Alguien más quisiera comentar? Compañero. Hola. Bueno, colega, muchas felicidades por el libro, por la presentación. La verdad, ese tema de las tesis, yo recuerdo que hace unos 10 años, cuando estábamos próximos a egresar varios compañeros de la licenciatura en Humanidades, ya no recuerdo quién nos hizo esa conversación o quién nos dio esa charla motivacional prácticamente, porque ante la tentación esta de la titulación por promedio, ¿no? Que nos decían, pues tienes el promedio, pues ya titúlate, no, hombre, acaba con el problema. Y es legítimo. Sí. Alguien, nomás que no puedo recordar ahorita quién nos hizo ese comentario, pero fue por el lado de la realización de la tesis. Implica algo más que solamente el proceso de la investigación. O sea, como que hay algo que te hace a ti, ¿no? O sea, como es como un proceso vivencial que te enseña cosas que solamente puedes aprender a través del proceso de la realización de la tesis. Y ese comentario, recuerdo que para muchos fue como muy interesante. Fue como, caray, pues ¿qué puedo aprender a través de esto que no aprendí en el aula? Y efectivamente, cuando uno hace la tesis, aprendes eso. Estoy sonando un poco como los que te invitan a retiros cristianos o te invitan a probar drogas, ¿no? Es como es que tienes que probarlo para saber qué es así. Pero por ahí va, ¿no? Y realmente ese argumento a mí recuerdo que me convenció y a varios más de, ok, pues puede que haya algo interesante. A lo mejor era pura propaganda de nuestros profesores investigadores que querían que más gente hiciera investigación, ¿no? Pero recuerdo que sí tuvieron algo de razón. El problema es que traducir eso de forma que no suenas como alguien que te está invitando a un retiro cristiano o a probar drogas, traducir eso en un lenguaje convincente
es un poco complicado hoy en día, ¿no? Ante los retos que tenemos hoy, como la inteligencia artificial que te dice, ¿quieres que te resuma este documento de 500 páginas? Un poquito, ¿no? O sea, traducir eso en el contexto actual es un poco complicado, pero siento que puede funcionar, ¿no? Es decir, hablar un poco con los estudiantes, con los alumnos. Yo lo he intentado en algunas ocasiones y funciona hasta cierto punto. Al menos les despierta la curiosidad de, ok, pues ¿qué es esto misterioso que solamente puedes aprender mediante la realización de una tesis? No sé, ¿tú qué opinas, colega, sobre cómo abordar esta parte? Que no solamente hacer la investigación por la investigación misma, sino por uno mismo, es decir, por lo que puedes aprender de tu tema de estudio y, ¿por qué no? Pues de ti mismo también, ¿no? O sea, porque es un proceso vivencial, al final de cuentas, que es tortuoso a veces, sí, pero no deja de ser algo valioso. Oye, pues muchas gracias por la pregunta. Todas las preguntas han sido bien importantes y seguramente me darán para escribir algo, ¿no? Y me hiciste reflexionar sobre la crisis educativa que tienen las universidades de los 80s a la fecha, la masificación de la educación en el mundo. Y voy a decir algo controversial, pero lo podemos discutir, ¿no? Yo pienso que este procedimiento que llamamos universidad, educación universitaria, y uno de los objetivos que tendría que ver con escribir y probablemente hacer una tesis o por lo menos tratar de publicar algo, etcétera, etcétera, no es para todo el mundo. Es lamentable este asunto. Hay gente que tiene habilidades para subir un cerro, para cocinar, para un montón de experiencias en la vida, ¿no? Incluso pueden dirigir un país, ¿no? Pero eso no necesariamente te lleva al aspecto de que realmente puedas estar en un escenario del cual eres apto, ¿no? Y eso engaña a la gente, pero todavía peor, frustra a las personas. Me ha tocado como profesor, ¿no? Pues convertirme en esa especie de obstáculo, ¿no? En el que mucha gente llega como oleadas de personas, ¿no? y toca, ¿no? Choca en ese obstáculo. Y hay gente que me dice, pero yo pasé con 9, con 8 la prepa, pero yo ya voy a terminar la universidad y siempre tuve tal calificación. Pues sí, pero no sabes escribir. Es más, me parece que tampoco estás entendiendo una lectura. Los engañaron. Y eso ha provocado en el mundo educativo un cansancio y un desgaste tremendo al mundo académico. Porque no podemos sacar al parejo, ¿no?, a una población estudiantil de 5 o de 10 estudiantes, porque cada quien está en circunstancias muy diferentes de su vida. Algunos tienen más habilidades, aptitudes, y otras personas no lo tienen. Y eso hace después que sufran otras personas cuando egresan, y se ha creado el círculo vicioso que seguimos teniendo hoy en día. Entonces, ese es un problema que las personas no queremos revisar, ¿no? Porque además estamos en un juego perverso en las instituciones. Si no tenemos estudiantes, no hay recursos. Y entonces, bueno, pues se truena la universidad, ¿no? Sea pública o privada, ¿no? Como lo que estoy leyendo ahorita en la UVM, en varias partes del país, ¿no? Está tronando sus oficinas, sus universidades, porque no hay estudiantes. Y los pocos que están no tienen habilidades para nada. O sea, por lo menos aquí estamos debatiendo, y qué bueno que algunos podrán titularse por lucha campal, natación, o titulación automática, ¿no? Y qué bueno, y salen y hay licenciados, ¿no? Pero hay otros escenarios donde ni eso. Entonces,
Esto ha provocado un problema tremendo, ¿no? Y tampoco lo que estamos también ahorita observando tampoco está minorando las brechas económicas, es decir, la gente que está egresando de la universidad, de los posgrados o los doctorados y demás cosas, no está obteniendo pues ingresos dignos, ¿no? Seguimos teniendo personas hace poco estaba dialogando, fui a comprar algo a un espacio, pues una tienda de estas pipiris nice, ¿no? No voy a decir nombres para no hacer comerciales, ¿no? Y resulta que quien estaba atendiéndome tiene estudios doctorales. Yo quiero creer que sus ingresos deben de ser medianamente decorosos, pero en el proceso de estarme atendiendo y buscando, mi pareja era la que fue ahí a checar ropa y demás, yo hice un comentario porque la ropa yo pensé que venía por lo menos de Estados Unidos o Vietnam, que eran así de mis tiempos, ¿no? Venía de Indonesia, ¿no? Y yo le hice la pregunta a esta persona, ¿no? De en qué continente de este planeta quedaba Indonesia, ¿no? Él con estudios doctorales. No me supo responder. Entonces, de ese tamaño es el problema, ¿sí? Tenemos mucha gente ignorante con estudios diversos, ¿no? Y ese es el otro escenario en el que está así, ¿no? Entonces yo creo que vale la pena reflexionar esas dos o muchas caras que tiene el estudiar esto, el tratar de hacer una investigación, y sí luchar mucho desde la academia, porque no solamente se creen los posgrados con becas, sino que también se vayan abriendo forzosamente las plazas para que los colegas trabajen y tengan ingresos decorosos. Ese es el otro aspecto que sigue haciendo falta y que no nos queremos sumar a las movilizaciones que existen. Ese es un punto que creo que seguimos teniendo, es una deuda, ¿no?, de considerar en estos escenarios, ¿no? La gente todavía llega a la universidad creyendo que con los estudios va a ser alguien, ¿no? Y, o sea, yo luego así como me pongo a pensar, entonces a quien tengo aquí enfrente es un fantasma, ¿no? No, ya eres alguien, ¿no? Ya tienes un nombre, ya tienes cosas y tienes que creértelas, ¿no? Entonces, creo que por ahí podríamos comenzar a reflexionar, ¿no? Comenzar a plantear qué vas a hacer con tus estudios, hacia dónde te puedes dirigir, ¿no? Y cómo ir preparando también a un estudiante para tener su carrera en el sentido profesional, por lo menos desde que está en la universidad, ¿no? No toda la gente lo quiere hacer, y eso también es como muy respetable, digo, para ahorita que me están grabando y demás cosas, quiero aclarar, ¿no?, que la gente vive en un país todavía con derechos, ¿no?, y puede acabar titulándose como se le pegue su regalada gana y como lo crea conveniente según sus posibilidades y privilegios, desde luego, ¿no? Para quien puede y quiere, creo que es interesante titularse por tesis, porque la interrogante y la posición, apoyándome un poco de tus comentarios, es que no solo cambias el tema cuando tú pasas por él, ¿no?, sino también el tema te cambia a ti. Ese es un punto que ya nos los había dicho Nietzsche, usado con quien ve el abismo, porque el mismo abismo te observa a ti, ¿no? Y la tesis hace eso en un ser humano. Saber hacer una tesis no sirve de nada, solo te ayuda a pensar, nada más. Y si con eso te acabas convirtiendo en un ser humano, ya la armamos en este mundo. Es lo que yo podría plantear en eso. Creo que al final es el objetivo, y si no hay romance en esto e idealismos, pues tampoco la armamos. Hay gente que le bastó con 2 o 3 elementos de aprendizaje en la universidad para hacer revoluciones en todos los sentidos, no solamente agarrar un rifle y matar gente, sino hacer auténticos cambios en el mundo, sin internet, sin tablet y sin un montón de cosas.
construye cosas, piensa cosas, interviene, ¿no? Y por donde pasa cambia, ¿no? Entonces, si por lo menos ayuda un poco a cambiar tu forma de pensar, ¿no? Pues ya ahí la llevamos de gana. ¿Alguien más quisiera comentar algo? Estrella, que anda ahorita con el micrófono. Bueno, yo... Una vez más, Ana, síguela hasta que me corran, aquí estamos. Bueno, también retomando un poquito esto que decía, como orientar a los alumnos a hacer tesis, ¿usted consideraría que el rigor académico que se requiere o que se pide en la universidad para hacer un formato de tesis sea un impedimento para que los alumnos se animen? ¿O consideraría que mejor en este aspecto, como cada quien es bueno en lo que es y que si puede cambiar el mundo de otra manera, que no sea por un medio de una tesis, se vaya por allá? ¿O es necesariamente de que se acoplen a este rigor de la academia? Otra pregunta importante, que ya la apagué aquí no sé si escuchan. Cada vez hay nuevas formas de hacer trabajos de titulación. Por ejemplo, en el mundo purépecha, en la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán, la gente presenta su tesis ante la comunidad purépecha. Si se da a entender en su idioma y le sirve a la gente, pasas. Fíjate, así sea un procedimiento en el que tú agilizas que el agua que se encuentra en el cerro que está hasta allá atrás, ¿no?, pueda llegar al consumo de la gente de la comunidad. Dice, va tu tesis, es buenísima, porque te puedes plantear un montón de elementos teóricos. Ajá, pues yo no te entiendo y además aquí eso cómo me sirve aquí, ¿no? Entonces, fíjate, sí presenta una tesis, pero no la presenta ante sinodales con el SNI 80 y muchas cosas, no, lo presenta ante la gente. Y si la gente le ve una utilidad, eso fluye, ¿no? Hay gente que presenta su tesis a la manera de una pieza musical. Y entonces, bueno, si todos los guandaris michoacanos entienden y se dan cuenta de la importancia de la implementación de una nueva pisada en la guitarra, ¿no?, y cómo esta genera una vivencia diferente de la cultura, ¿no?, a partir de sus percepciones, también pasa la tesis. Hay gente que presenta sus tesis en los mercados públicos, ¿no? Entonces, la tesis funciona y puede ser de impacto social en la medida de que tenga estos elementos en los que busquemos el proceso de adaptación a las necesidades sociales, ¿sí? No a lo que requiere Cristian como investigador y sus puntajes del SNI, o la institución fulanita de tal que va a decir titulamos 80 personas, ¿no? No, es cómo tu trabajo está ayudando a las demás personas, ¿no? Y puede tener elementos teóricos, puede tener elementos aplicables, etcétera, etcétera. Digo, ahorita recuerdo, me viene a la mente el trabajo de Estrella, ¿no?, en el sentido de ordenar la biblioteca de su pueblo, de llevar gente que reflexione de libros y otras cuestiones más, ¿no? Eso es trabajo aplicado, ¿no? Entonces, creo que podemos hacer trabajos muy serios, formales, ¿no? Lo que nos hace bastante falta es llevarlo a la gente, darnos a entender a la gente, ¿no?, y que la gente también emita una evaluación que puede ser cualitativa. No sé si eso me toque verlo, estimada. Ya ustedes veremos si pugnan porque esta situación también exista, ¿no? Y me parece muy posible también. A mí me ha tocado estar en defensas de tesis aquí en donde asiste la mamá, ¿no?, y junto con la mamá lloran y reflexionan el proceso de la maternidad, por ejemplo, ¿no?, y cómo esta maternidad ayudó a que la compañera pudiese presentar su tesis, ¿no?, de licenciatura. Y eso tiene un impacto familiar y en la vida y en la relación de dos generaciones, mamá e hija, ¿no? Ya es importante, ¿no?
ese tal vez debería de ser el otro elemento a anexar en las evaluaciones para que la gente se titule, ¿no? Pero pues esos son sueños, a lo mejor un día se logran. Sí, porque al final de cuentas decimos, todo lo que creamos se crea en la academia. Si observamos que una tesis es algo, un pensamiento teórico, ¿cómo también lo llevamos a la práctica? ¿O realmente es necesario llevarlo a la práctica o simplemente esperamos que alguien más en 50 años lo vuelva a leer y diga, ay, me gustó mucho cómo planteó esto, yo lo voy a poner en práctica? Claro. Eso realmente deberíamos esperarlo. Fíjate que la tesis es un vehículo de la cultura también, mi estimada, y como tal, todo vehículo sufre modificaciones con el paso del tiempo. Presentar tesis vía TikTok, YouTube, reformular redes sociales y otros elementos más, desde luego que se puede hacer. Y creo que vale mucho la pena apostarle a eso, ¿no? Pero no con eso bajarle el rigor de los elementos que también se requieren en diversos escenarios, ¿no? Como por ejemplo, pues, el mundo académico, ¿no? Entonces, bueno, tal vez el problema no tendría que ver con eliminar el proceso de hacer una tesis, ¿no? Sino más bien es cómo hacerlo más flexible y funcional para las personas, que al final nos debemos a ellas porque estamos en la escuela, porque pagan impuestos, y entonces, bueno, nos debemos a todo este asunto. Adelante, adelante. Yo de nuevo. Bueno, es que justamente esto es como uno de los temas que más me interesan, ¿no? Que es la divulgación. Porque perfectamente podemos hacer una tesis o una investigación o un trabajo dentro de la aula así súper, con términos bien complicados, Sí, pero al final de cuentas pues lo importante es qué vamos a hacer con ello, ¿no? Y bueno, yo ahorita estoy en sexto semestre y creo desde el área de las humanidades y de nuestro plan de estudio que no tenemos como muy buenas herramientas o materias que nos enseñen la divulgación. Entonces, quizás, y nuestra tesis no es precisamente como alguna investigación, acción o de intervención, pero sí es importante saber cómo pues llevarlo a la comunidad, ¿no? Que al final de cuentas es lo que nos motiva a hacer una tesis, ¿no? El querer aportar algo positivo a nuestro entorno. Entonces, bueno, quizás no hay como mucho que comentar, pero creo que sí, dentro al menos del área de humanidades, de otras licenciaturas no podría decir lo mismo. Y bueno, quizás usted también como profesor, pues quizás a nosotros como estudiantes nos hace falta un poco eso, que nos dan unas herramientas de divulgación, que no se quede solo como en el gremio, pues. Sí, tienes razón, pues son varias cosas. De ahí puede venir tu propuesta de tesis, ¿no? Y comenzar entonces a incidir en una necesidad que es legítima, ¿no? Y un montón de cosas, ¿no? El listado puede ser tremendo para cualquier institución, ¿no? Los retos, desde luego que tus profesores, del cual pues por ahí ando, ¿no? Venimos de otra generación y de otros escenarios en donde las exigencias y el mundo virtual y otras cuestiones de aplicación pues no existían, ¿no? Nos creímos un discurso también, ¿no? Y ostentamos un poder, ¿no? A partir de un título que nos dan y entonces, bueno, pues tenemos nuestra plaza y desde ahí estamos, ¿no? Y desde ahí damos clases y desde ahí pensamos, ¿no? Entonces sí nos hace falta eso, y te lo dice un historiador que se hartó de su formación positivista y brinqué a un escenario en el que cuando me siento perdido y no sé cómo hacerle con lo que estoy, según yo, aprendiendo o investigando, le pregunto a la gente. Como cuando anda uno perdido en la calle, y hace rato andaba yo así, en la otra cuadra, ¿no? Y ahí me encontré a gente, ¿dónde queda? Ah, sí, está allá, ¿no? Entonces, de la misma manera, ¿no? Yo cuando me aburro, cuando me harto, cuando me bloqueo en el camión, en un camión, en el mercado, llego y le platico a alguien en la medida de lo posible, y si me doy a entender y si a esa persona le llama la atención, entonces pienso que voy bien. Y de ahí le pregunto, ¿y cómo cree usted que esto le puede ayudar? No, pues hable con mi hijo, ¿no? O cómo le hace, bueno, no voy ahorita a hablar con él, pero voy pensando entonces cómo hacer un programa de intervención para ellos.
esa es la idea. Lamentablemente en ese sentido la academia no te lo va a poder resolver porque estamos instalados en un escenario de poder, ¿sí? Y difícilmente te vamos a decir cómo cuestionarnos, no nos conviene, ¿sí? Entonces hay que buscar con la gente, para la gente, y en ese sentido te pueden decir, y si a la gente no le sirve, entonces hay que hacer bolita ese trabajo que estamos haciendo, echarlo a la basura y hacer lo que la gente quiere. Que eso es algo que también nos cuesta mucho trabajo. Ching, ¿cómo le hago con esas 30 cuartillas que ya entregué y que ya me pusieron pues el 100, ¿no? Bueno, a veces hay que desechar todo eso. Mis gustos en historia y demás cosas están sepultados. Estoy haciendo trabajo que pienso que le sirve a las personas. Entonces, es un comentario, estimada, no tengo la solución. La doctora Irma quiere hacer un comentario. Bienvenida, doctora. Gracias. Pues qué bueno, te felicito porque sí, la verdad, ese giro que diste es muy necesario en el mundo académico, porque yo hace años me preguntaba, o sea, ante la masificación de la educación y también de la publicación de libros, a veces sí necesitamos como detenernos a reflexionar, porque por ejemplo nos exigen mucho publicar, y yo a veces me pregunto, le digo, o sea, ¿para qué fomentan tanto que se publiquen libros que nadie lee, textos que nadie va a leer? Nadie, o sea, a veces no tiene ni un solo lector. Entonces, qué pena, pero yo también recuerdo cuando entré que empezó el Culagos, todavía no se llamaba Culagos, recuerdo que platicaba con el doctor Castellán sobre el sentido de la educación superior y me decía que hablábamos de investigación y me decía cuál pensaba yo que era el sentido de todo eso. Y yo le digo, pues yo pienso que ofrecer algo útil a la sociedad, y él pensaba que no, que el objetivo debería de ser construir conocimiento, no conocer, o sea, así como que no importa si sirve o no sirve, construirlo. Claro. Y yo me estoy fijando que sí, que hace años así se pensaba, y yo creo que por eso se alejó tanto, hasta la literatura se alejó tanto del público, del gran público, y el conocimiento también. Qué bueno que ya se está dando un giro. Yo no aplaudo mucho así algunas políticas, pero eso de que nos estén pidiendo que hagamos cosas para que impacten a la sociedad nos está obligando a pensar más en esto, y yo creo que eso es muy bueno. Algo bueno va a dejar. Perdón, bueno, era un comentario sobre esto, pero y si hay que pensar en nosotros, siempre en nosotros. Y sobre lo de la tesis, yo pienso, o sea, que me encanta que todo lo que he escuchado que nos estás compartiendo, y yo agregaría también que hacer una tesis nos ayuda, nos enseña a organizar nuestro pensamiento. La verdad es una experiencia, para mí ha sido inolvidable, hacer las 3 tesis que he hecho y ayudar a estudiantes a que hagan sus tesis. Sí. Porque sí es una vivencia que nunca, o sea, imborrable, y sí aprendes a organizar tu pensamiento y a desarrollar. También alguna vez discutía con un maestro, un colega, y decía que el trabajo de investigación no era creativo. Le digo, sí es creativo. No, porque no era creación literaria. Digo, pues no importa, aunque no sea creación literaria, es muy creativo, se necesita mucha creatividad, se desarrolla mucha creatividad y se organiza el pensamiento. Y bueno, pues qué bueno que sí pienso como tú, que no todos son para estar preparados para hacer una tesis, o tienen las habilidades que se requieren, o no están dispuestos a enfrentar los retos que exige elaborar una tesis, porque es difícil. Y bueno, ya por último, sobre lo de la masificación de la educación, es que yo creo que necesitamos regresarle el sentido a la educación universitaria, porque pienso que sí se perdió, porque durante muchas décadas se vio como que era ir a sentarte para que te dieran un papel para ir a conseguir
como yo pienso que eso es el papel de la educación, que te transforme. Y entonces creo que pues también vamos a tener que dar un giro en todo esto y sí se necesita trabajo porque necesitamos vivir, pero yo creo que la educación universitaria tendría que ser independiente de eso, o sea, nos forma y nos transforma. Y que necesitamos desarrollar habilidades que a lo mejor no nos la van a dar en la universidad, eso, no nos va a brindar eso, pero necesitamos desarrollar habilidades para poder insertarnos en el mundo laboral. O sea, tengo un hijo que estudió una carrera así como muy idealista, Ciencias del Arte y Gestión Cultural, y él, pues la verdad es muy difícil conseguir trabajo en cuestiones de arte, pero él se dedica a cuestiones así como de venta, pero él encontró la relación con la gestión cultural y ha desarrollado muchas habilidades que necesita y no le va mal. Cuando mucha gente me decía, ay, que lo que nos dicen a los humanistas por lo regular, que nos vamos a morir de hambre, ni nos morimos de hambre, pero sí necesitamos desarrollar habilidades. Y yo creo que eso, sí, todos los que estamos en la universidad necesitamos verlo y de todas maneras te vas a llevar mucho de la universidad si realmente te comprometes y te haces responsable de tus estudios. Bueno, eso es lo que yo pienso. Y coincido y agradezco tus comentarios, doctora, sobre este tema, ¿no? Y bueno, también tener la claridad una vez más de que, pues, con un ejemplo más, ¿no? Hugo Sánchez estudió odontología, dicen que se tituló, pero nadie lo conoce como dentista, ¿no? Lo conocemos por lo que sabemos, ¿no? En este sentido, y además es una marca registrada, entonces ese es el punto, ¿no? La gente, deberíamos de tener un sistema en donde las instituciones te sugieren desarrollarte en escenarios donde tú puedes, ¿no? Como deportista, como pues no sé, haciendo de comer, artista y otros aspectos más. Y este proceso de la universidad, tal y como lo conocemos hasta ahorita, es para un puñado de personas. Para estar aquí, para aguantar el proceso, para llegar hasta acá, ¿no? Pues se requiere de unas circunstancias, es un juego de resistencias, ¿no? Muy complejo. Quizá tendríamos que cambiar las cosas, quizá tendríamos que revisar hasta dónde está siendo viable que nos titulemos, ¿no? ¿Qué tanto están valorando las instituciones que sepamos hacer esto, citar en APA o cualquier otra cosa, ¿no? Y realmente proceder a las amonestaciones o bien los escenarios en donde podamos desarrollarnos porque supimos hacer la chamba como nos dijeron, ¿no? Esto no se cierra, es una acumulación de opiniones, de reflexiones, y yo agradezco una vez más pues la atención. Creo que Estrella quiere comentar algo, todavía queda tiempo.